Bien, seguimos con este tema que ya había dicho en reiteradas oportunidades que lo íbamos a seguir porque hay cosas que no cierran, hay cosas que parecería que no deberían ser así. Y bueno, basándonos en leer mucho, averiguar, consultar, bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la declaración de la emergencia que ha establecido el municipio. ¿Por qué? Porque en definitiva, según lo que pudimos averiguar, esto no tendría ninguna validez. Sería nula la emergencia económica declarada por el intendente. ¿Por qué? Tiene varias cosas en las cuales realmente harían de que esto no sea posible de llevar adelante. Porque la atribución del intendente no es decretar como si fuera un presidente o como si fuera un gobernador. No tiene esa atribución. Para eso existe el Consejo Deliberante. Y vamos a repasar algunos ítems referidos a este tema, porque esto fue publicado como propaganda oficial, digamos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. En uno de sus articulados que tiene este decreto, señala lo siguiente, y le vamos a dar lectura. El intendente municipal de la localidad de Montemaíz decreta declaración de emergencia pública. Artículo 1. Adhiérase la Municipalidad de Montemaíz la ley número 27.541 con relación a las normas, conceptos e instituciones contempladas específicamente en el presente instrumento y en consecuencia declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2025 ad referéndum del tratamiento y consideración por parte del Consejo Deliberante Municipal de esta localidad. Es decir, que la Municipalidad de Montemaíz para hacer este decreto se adhiere a la ley 27.541. En primera instancia, no corresponde que decrete una emergencia de estas características el intendente sobrepasando al Consejo Deliberante bajo ninguna norma, bajo ningún fundamento puede hacer esto. De hecho, no lo permite la Ley Orgánica 8102, que es la que regula los municipios y comunas de la provincia de Córdoba, la que a nosotros nos regula. Es diferente, por ejemplo, cuando se trata de ciudades, que cuando una localidad es declarada ciudad, ya ahí sí, además de que se agranda la cantidad de miembros del Consejo Deliberante, también pueden declarar su propia carta orgánica. Bien, en el caso nuestro no lo es, tenemos la Ley Orgánica 8102 y no permite esta atribución al intendente. Por lo tanto, en principio y en líneas generales, esto sería nulo. Y otra de las cosas, a pesar de ser nulo, dice en el artículo 1 que declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa hasta el día 31 de diciembre de 2025 ad referéndum del tratamiento y consideración por parte del Consejo Deliberante Municipal de esta localidad. Es decir, es un acto nulo, pero pretenden enviarlo al Consejo Deliberante para que le dé esa, si se quiere, ¿no?, entre comillas, esa legalidad, que no la tendría. Y ahí, en ese caso, quedarían pegados los concejales. Bien, ya vamos a entrar punto por punto. Dice, adhiérase la Municipalidad de Montemaíz, todos estamos en el artículo 1, adhiérase la Municipalidad de Montemaíz a la ley número 27.541. ¿Qué dice la ley 27.541? Sancionada el 23 de diciembre
de 2019 es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia económica. Ley 27.541, disposiciones, el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de ley, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Declaración de emergencia pública. Artículo 1. Estamos hablando de esta ley nacional que dice el Ejecutivo que adhiere la municipalidad. Escuchemos bien y prestemos atención. Artículo 1. Declárese la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2 hasta el 31, escuchen bien, hasta el 31 de diciembre de 2020. No existe más esta ley. No existe esta ley. Y además, o sea, existió en un momento, fue en la época de pandemia, de que se hizo esta ley para darle atribuciones a quien era presidente en ese momento, Alberto Fernández, pero se venció el 31 de diciembre de 2020, es decir, ya no existe esta ley. Y aparte era una atribución para el gobierno nacional, no para una localidad. Pero más allá de eso, no existe. Se venció. Fue en el 2020 que se venció. Y el decreto que ha hecho el Ejecutivo Municipal, vuelvo a reiterar, dice artículo 1, adhiérese la Municipalidad de Montemaíz a la ley número 27.541. No existe esa ley. Y además, si existiese, cosa que no lo es porque le estuve dando lectura directamente desde la página argentina.gov.ar, o sea, del gobierno nacional, y no existe, está vencida. Entonces, el primer punto está mal. Y después, lo que sigue con respecto a los distintos articulados, no tienen asidero porque, en definitiva, no lo establece la Ley Orgánica Municipal, a la cual nosotros tenemos vigencia, que es la 8.102. El intendente no tiene atribuciones legales para declarar unilateralmente una emergencia municipal de este tipo por decreto. Según lo que pude analizar y ver, y lo que dice la Ley Orgánica Municipal, el intendente puede proponer ordenanzas, que es lo que ha ocurrido siempre, y puede ejercer funciones ejecutivas, pero no puede legislar por sí mismo, pararse por encima de las distintas instituciones. Es decir, no puede legislar por sí mismo sobre materias que afecten derechos laborales, régimen financiero, presupuestario, etcétera. Y esto está dentro del artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal. Esta declaración de emergencia debe ser sancionada sí o sí por el Consejo Deliberante. Y esto está en los artículos 30, inciso 18, que implica alteraciones al régimen de empleo público municipal, modificación de derechos salariales y laborales, jornadas adicionales, horas extras, etcétera, y que incide directamente sobre el presupuesto. Mientras tanto, el decreto reconoce que se elabora un proyecto de ordenanza sobre emergencia pública y lo remite al Consejo Deliberante Municipal para su tratamiento. Sin embargo, al ellos decir que no se puede tratar en el Consejo Deliberante por disturbio y falta de sesión, el intendente decide dictar por decreto la emergencia y declara la misma al referéndum del tratamiento y consideración del Consejo.
¿Qué implicación tendría esto? Según el análisis que nosotros hacemos, el acto que tiene el intendente excede las facultades legales y la declaración de emergencia y las consecuencias, como suspensiones de pago, reducciones salariales, limitaciones de gastos, sí o sí requiere una ordenanza. No hay base legal aplicable para, que pueda llevar a cabo esta modalidad que propone el Ejecutivo. Declara una medida ad referendum que no le da validez automática, señalando de que debe ser aprobada posteriormente para tener efecto legal. Pero mientras tanto, es lo que dije al principio. Declaró la emergencia y no lo pasó por Consejo Deliberante. Y usted dirá, ¿esto cambia en algo que pase por el Consejo Deliberante o lo hago por decreto? Y no, porque tienen mayoría. Si sus concejales lo quieren aprobar, lo van a aprobar porque son mayoría. Pero es lo que corresponde, es lo que dice la ley. Porque si no, siempre estamos en lo mismo. Se hace lo que se canta, ¿no? Y no debe ser así. Bueno, para continuar con el análisis de este repaso de esta emergencia económica, los artículos 30, inciso 18, señalan que solo el Consejo puede sancionar ordenanzas que creen tributos o afecten el presupuesto. Por lo tanto, es otro fundamento más por el cual es nulo este decreto que hace el intendente. El artículo 69 al 71 dice que cualquier modificación presupuestaria debe contar con respaldo legal. Y el artículo 108 dice que los actos que no se ajustan a la ley son absolutamente nulos. Y le voy a dar lectura ahora lo que dice el artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas. En el título sexto dice: de la responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales y de la responsabilidad política del intendente. Capítulo 1, de la responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales, nulidad de actos violatorios de la Constitución y esta ley. Artículo 108. Los actos contratados o resoluciones emanados de autoridad, funcionario o empleado municipal que no se ajusten a las prescripciones establecidas por la Constitución y presente ley orgánica serán absolutamente nulos. Por lo tanto, la ley orgánica municipal dice que esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante, no como decreto. Y que esté publicado en el Boletín Oficial de la provincia no le da marco de legalidad, simplemente es una promoción y una difusión. Así que bueno, esto es, digamos, un pequeño análisis referido a este decreto realizado por el intendente a través de su asesora legal, que bueno, de esta manera tratamos de llevar un poco de transparencia a toda esta situación. Habrá que ver cómo continúa esto adelante, pero en definitiva esto sería nulo. Por supuesto que vamos a seguir esto de cerca respecto a todo lo que vaya aconteciendo en la localidad. 11 de la mañana, 19 minutos en todo el país. Información está pasando por tu